este año estamos rodeados de esas personas a las que yo creo que todos, con envidia, en este caso sana, queremos imitar y a lo que hacen queremos aspirar, ¿no? Desde el programa os queremos, tanto a Alfredo ayer como hoy a Pablo y a Gaby, os queremos dar este reconocimiento que os merecéis y que a veces, como comentábamos, no se reconoce en casa de herrero, ¿no? Mostrar nuestra admiración hacia vosotros y ser conscientes todos que no hay trabajo exitoso sin mucho esfuerzo detrás. Por tanto, reconoceros ese esfuerzo y ese trabajo que seguro que así hay de horas y de las que en lo que queda de mesa y conferencia nos podréis contar y podréis compartir con nosotros cómo habéis llegado y cómo hoy os encontráis con esa satisfacción. Nos habéis preparado un vídeo que vamos a poner y con eso iniciamos y damos paso a esta mesa redonda y a estas conferencias. Funciona regular el sonido, ¿vale? De todas maneras están subtitulados, yo creo que así lo podremos ver. Dale. No. Tradicional, me aburro muchísimo, no presto atención, se me hacen eternas, lo que dice el profesor siento que no lo estoy aprendiendo porque desconecto y... Creo que los docentes han de adaptarse al fin y al cabo a los cambios de la sociedad también y sabiendo que estamos en una sociedad en la que hay muchísima información por todos lados, pues lo que se debe primar es que los alumnos sepan llegar a esa información y eso solo se puede conseguir a través de la investigación de los alumnos y, por tanto, metodologías activas y metodologías, al fin y al cabo, innovadoras. En la clase con Gabriela, en primer lugar, ella realiza como una especie de guión en la pizarra sobre lo que vamos a dar a lo largo de la clase. Sí, así nos permite estructurarnos mentalmente sobre lo que vamos a hacer durante el día. Además, sus actividades aparecen en el cuadernillo que ella nos dio al principio de curso. Y lo único que tenemos que hacer en clase es prestar atención, pasárnoslo bien, trabajar en equipo y aprender, que es lo importante. Y investigar mucho. Vale, no hace falta dar la clase con PowerPoint porque no es necesario. Gabriela llega a clase, nos explica lo que vamos a hacer durante el día y lo hacemos sin necesidad de utilizar ningún recurso en la pantalla. Implicarse en las clases y las asignaturas del profesor Pablo Álvarez es muy fácil, lo digo por experiencia, he sido alumno suyo. Él consigue introducir en cada clase, cada día, elementos de muchísimo interés, hitos y eventos que te invitan a participar. Y además lo hace con una metodología fantástica que yo intento copiar cuando puedo en conferencias y en mi propia y en la propia docencia que puedo impartir, ¿eh? Y esa metáfora con el menú gastronómico que él hace de un entrante, una cápsula de información divertida y motivadora, con 2 buenos platos de contenido después para terminar con un postre que te deja reflexivo y con ganas de más al día siguiente. Hay claves para conseguir esto. Yo entiendo que las que más se pueden notar en el papel de Pablo Álvarez como docente son 4 o 5 elementos fundamentales que lo distinguen. Primero, la pasión que él pone en cada una de sus clases, creyéndose en lo que dice, preparándolo concienzudamente y haciendo que lo disfrutes. Seguidamente, pero posiblemente algo que se base en su habilidad especial, innata, para generar interés. También en el diálogo constante que mantiene con el alumno para trabajar los contenidos y para llegar incluso a consensos en el proceso de estudio y de evaluación. Y finalmente creo que lo fundamental es el acompañamiento que él hace con el profesor. Porque Pablo te propone dentro de una de las asignaturas más difíciles de la carrera, o al menos eso es lo que yo pensaba entonces, a ser una de las más divertidas, que más ganas tenía de ir y donde el alumno es el verdadero protagonista. Y también a día de hoy yo creo que continúa siendo muy diferente e innovador, porque en mi caso, por ejemplo, hasta el momento ningún maestro o profesor me invitó a estudiar de esta manera.
Buenas a todos, soy Sara Andreu. Tuve la suerte de tener a Pablo Álvarez como docente en 2010-2011, impartiendo la asignatura de Historia de la Escuela, donde cada día aprendíamos una cosa nueva, los contenidos teóricos eran mera práctica que aplicar al día a día en el aula y donde la creatividad y la originalidad estaban siempre en cada una de sus actividades que proponía. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Hola, yo soy Carmen París y desde mi punto de vista me encanta que las clases sean dinámicas, activas. Eso hace que yo aprenda sin necesidad de ponerme a estudiar como tal, sin sentir que estoy haciendo un esfuerzo. Y es algo pues que le pediría a los profesores, ya que de normal todos dan las clases en función de las diapositivas, los libros, y nosotros solamente somos meras personas que están escuchando y no están en un conocimiento activo, por así decirlo. Y pues eso sería lo que le pediría a los profesores, que por favor hagan actividades dinámicas, que sean activas para el alumnado, ya que eso hace que no solo aprendamos más, sino que también el conocimiento se nos quede durante más tiempo en la memoria y sintamos que estamos aprendiendo sin realmente poner esfuerzo sobre ello. ¿Por qué lograste implicarte con la metodología de maletas pedagógicas? ¿Cuáles fueron las claves? Pues el primer día fue impactante. La voz decidida a exponer el proyecto con claridad envolvió todo el aula. El discurso inicial, sin conocer de nada al profesor y el planteamiento de principio a fin, causó sensación. Una primera impresión inigualable. La asignatura siguió un hilo conductor muy especial, aún siendo diferente e interesante cada clase por separado. Y la actitud del grupo fue inigualable. La ilusión generalizada en cada clase y la intriga que generaba la diversidad de sesiones, así como la visible preparación de cada una de ellas, dieron a la asignatura fluidez, incluso emoción palpable. Y casualmente, dentro de mi maleta, aún quedan algunas cosas. Wow. Y lo que logró hacer que me implicase en la asignatura del profesor Pablo Álvarez fue la diversidad de contenidos que tenía la misma asignatura, ¿no? Y la amplitud y a dónde llegaban todos ellos. Y yo creo que el ingrediente clave para implicarme de esta manera y en el proyecto de las maletas pedagógicas fue la aplicabilidad práctica que tenía el darme cuenta de que cualquier aspecto de la vida cotidiana tiene un impacto educativo y pedagógico en nuestro día a día. Aquí imparte el profesor Pablo Álvarez porque en todo momento sentí que iba a realizar un viaje a través del aprendizaje de la historia y que ese viaje lo iba a crear yo mediante la maleta, la creación de los materiales y... ¿Qué ha pasado? No, terminado. Perfecto. Bueno, gracias a los que lo habéis montado. Hola de nuevo, Gaby. Hola de nuevo, Pablo. Bienvenidos aquí. Muchísimas gracias por estar hoy. Hace poco escuché que el secreto del éxito, no me acuerdo a quién, el secreto del éxito estaba en el esfuerzo y en la oportunidad. Antes de contarnos vuestra experiencia, yo creo que es bueno que sepamos un poquito de vosotros sobre esa oportunidad, cómo ha sido la llegada y el momento hasta aquí. Por ejemplo, en tu caso, Pablo, hasta llegar a este reconocimiento, sin que nos adelantemos a tu exposición, ¿cómo ha sido ese proceso de evolución de tu docencia? ¿Cómo fue tu experiencia de estudiante? Cuando tú eras estudiante, ¿con qué llegaste? ¿Con qué materia prima, ¿no? llegaste a la docencia? Cuéntanos. Bien, gracias, Begoña. Bueno, quizá sería interesante, antes de daros los buenos días y las gracias sobre todo por la oportunidad de compartir esta experiencia, ¿no? Quisiera traer a colación que justamente yo soy profesor de Teoría e Historia de la Educación y fue la primera vez que en la carrera pues me dieron por sopa en esa asignatura, ¿no? Y justamente fue una experiencia muy desagradable porque fue el primer suspenso que tuve en mi vida. Es la primera convocatoria, el primero y el único, siempre lo recuerdo. Y a partir de ahí, pues yo no sé cómo, pero mira, en segundo curso, primero había una asignatura que era Historia de la Educación en Europa, que era una asignatura muy densa y muy gruesa, y en segundo era Historia de la Educación en España. Y justamente con la profesora que me impartió pues la asignatura en el segundo curso, pues descubrí que efectivamente se podía hacer cosas diferentes, ¿no? Impartiendo en este caso una disciplina como Historia de la Educación.
Y a partir de ahí, bueno, pues me propuse llegar a ser profesor de Historia de la Educación un día, y lo que me propuse es cambiar de manera radical, de manera disruptiva, la manera o la forma de hacer una enseñanza histórico-educativa distinta, ¿no? Y bueno, ahí empecé a leer mucho, empecé a formarme mucho, empecé a visitar muchos lugares, empecé a conocer de cerca qué hacían mis compañeros y qué hacían otros que no eran mis compañeros. No tuve nunca reparo en conocer lo que hacían los demás. Creo que a veces eso es una barrera importante que nos impide y nos hace perder oportunidades interesantes, ¿no? Muchas veces vamos a escuchar qué hacen profesores de otros sitios, de otros países, y no sabemos que, bueno, que en el despacho de al lado hay un compañero o una compañera que hace cosas también interesantes, ¿no? Y bueno, yo he aprendido de compañeros, de compañeras, de profesores de esta casa, de profesores de otras tantas, y en cualquier caso, bueno, pues muchas ganas de hacer una enseñanza diferente, transformadora, crítica, y sobre todo que fuera posible, ¿no? Plantear una asignatura dinámica en la que el alumno se comprometiera y hacerlo desde otros planteamientos que se alejaban mucho pues, de esa enseñanza tradicional, que la asignatura consistía en que dejaban un manual en copistería, tú lo fotocopiabas y te tenías que estudiar ese libro. Y en clase, como mucho, lo que se hacía era completar, ponerte el índice de unas diapositivas, de una transparencia. No había ni diapositiva en aquel momento, era una transparencia en acetato con 6, 7, 8 guiones que te daba la profesora y tú tenías que completarlo con el libro gordo, ¿no? El libro del Capitán Díaz, que recuerdo que cuando le puse cara a Capitán Díaz no sabía si darle un guantazo o darle un beso, ¿no? En aquel momento, ¿no? Pero bueno, así transcurrió un poco todo, ¿no? Y precisamente de esa necesidad, pues traté de hacer un poco de virtud, y ese ha sido mi camino prácticamente. Quiero que seas consciente que estamos todos pendientes de ir apuntando qué cosas y qué requisitos necesitamos. El primero, haber suspendido la asignatura para enfrentarnos a ese reto. Gracias. Gaby, ¿en tu caso? En tu caso llegaste de lejos. Y viniste y empezaste con tu docencia. Háblanos de ti. ¿Cómo fue esa llegada y esa primera clase o esa primera experiencia de contacto de docencia aquí en España? Bueno, la verdad es que eso empezó mucho atrás, ¿no? En el tiempo que yo estaba en el cole, pues yo tenía muy claro que yo iba al cole para jugar y para divertirme y pasármelo bien. Y entonces, pues la profesora llamaba mucho a mi madre porque si a mí no me apetecía hacer una tarea, yo no hacía la tarea. Yo tenía muy claro, yo quiero estar feliz y contenta y no lo voy a hacer lo que a mí no me gusta. Entonces, claro, empecé a ir a psicóloga, la profesora empezó a dejarme de castigo, mi madre empezó a me dejar de castigo hasta que fue un médico y querían ponerme pastillas, pues cambio de cole, fui parar en 3 coles, cole alternativo, cole tradicional, cole de monja, para acá, para allá, hasta que un día pues lo he entendido que yo para ser aprobada pues necesitaba memorizar. Y entonces pues me puso un día a memorizar, tengo buena memoria, y he visto que he ido bien en el examen. Entonces dice, hostia, lo he descubierto, que ser inteligente es memorizar y voy a hacer eso y voy para adelante. Y he ido para adelante, sacaba notas súper interesantes y me he especializado en estrategias de memorización. Entonces llego en la carrera de biología y veo que los profesores de pedagogía pues empiezan a hablar sobre que memorizar no es aprender. Y yo digo, pues qué raro, ¿no? Porque yo he llegado hasta aquí así y me consideraba una persona inteligente. Entonces empezaron a explicar y me han dicho que existían otras formas de enseñar. Y me he interesado porque me he sentido muy identificada de cuando yo era niña, cuánto no me gustaba aprender. Y he dicho, bueno, el día que yo sea una maestra, pues yo quiero hacer de una otra forma, no quiero que mis alumnos estén memorizando como hacía yo, ¿no? Y me he dado cuenta que todo que he memorizado, pues en la realidad no tenía aprendido, porque ya tenía olvidado. Entonces yo quiero hacer una otra educación. Y entonces he intentado coger ideas y estrategias de otros profesores que me parecían interesantes. Y a través de esas experiencias he llevado a mi clase. Pero he pecado muchas veces porque empecé a entender que enseñar era divertirse en clase. Nos divertíamos mucho,
pero al final mis alumnos no tenían resultados buenos de aprendizaje. Así que entro en un otro conflicto. Entonces, al final, ¿qué es enseñar? ¿No? Y entonces empiezo a entender que se pueden enseñar a las personas, los estudiantes, a través de varias estrategias, como el juego, como bailar, como hacer experimentos, investigaciones, pero eso no puede tener un fin en sí mismo. Tiene que tener un objetivo concreto y esas son tus estrategias para llegar donde quieres llegar. Yo creo que allí fue la clave que he aprendido aquí en la REFI, ¿no? Que las estrategias que hacemos a través de juego, en fin, de lo que sea, son apenas estrategias para llegar al alumnado a un aprendizaje significativo, porque si solo jugamos por jugar, no estamos aprendiendo. Entonces ese fue el punto, ¿no? Que el salto que ha dado y que allí estoy, pues a cada año intentando mejorar. Luchando. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a empezar ya formalmente, ¿vale? Con vuestras intervenciones. Te quedas, si quiere, Pablo, y empiezas tú. Bueno, la pregunta básicamente tiene que ver con cómo implicar al alumnado en nuestras clases, ¿no? Y bueno, lo que quiero hacer simplemente es compartir cómo he llegado hasta aquí, daros algunas pautas relacionadas con mi quehacer pedagógico, ¿no? Y didáctico cotidiano, y sobre todo invitaros a la reflexión, ¿eh? No vengo ni a daros recetas, ni mucho menos, ni a ponerme como referente de nada ante nadie, ¿no? Simplemente contaros un poco, pues, mi manera de proceder, que no me ha ido mal durante todos estos años, a nivel didáctico y sobre todo a nivel de resultados. Y en cualquier caso, bueno, pues invitaros a que os cuestionéis, ¿no? No solo lo que hacemos nosotros, sino también lo que hacen los demás. Y bueno, si es algo os resulta inspirador o sugerente o útil para aplicar en algún contexto o circunstancia, pues bienvenido sea. Bien, nada, rápidamente dar las gracias, como digo, por la invitación, porque efectivamente en casa de herrero cuchillo de palo, y es cierto que nunca había tenido la oportunidad de compartir con docentes de mi universidad pues como trabajo, cuando ya lo he hecho en 5 países distintos, ¿no? Y con cursos además de muchas horas, ¿no? Impartía en la Universidad Estadual de Río de Janeiro un curso de 20 horas, ¿no? A docentes, y yo decía, Dios mío, ¿cómo cuento en 20 minutos lo que cuento en 20 horas a estos profesores, ¿no? En cualquier caso, me habéis puesto el reto un poquito difícil, pero bueno, voy a intentar contar, como digo, algunas cosas que entiendo que pueden resultar fundamentales en este contexto que nos convoca. Así que por aquello de que la gratitud en silencio no sirve a nadie, pues muchísimas gracias a Rafa y a todo el equipo por invitarme a compartir este rato con vosotros. Quiero empezar por un punto de partida que tiene que ver básicamente con invitaros a hacer una reflexión que tiene que ver con que nos encontramos, quizás, metafóricamente hablando, en universidades del siglo XIX, ustedes permanecen ahí sentados, yo aquí, yo podría estar con el micrófono por ahí pululando, pero los medios incluso lo impiden y me obligan a estar aquí encorsetado, con profesorados del siglo XX, que somos la mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Y con alumnados del siglo XXI, esos que piensan de manera diferente a nosotros, esos que se cuestionan cosas que nosotros no nos cuestionamos, esos que necesitan aprender de una manera distinta a como aprendimos nosotros, y en definitiva, gente que grita aburrida, porque no son capaces de encontrarle sentido a esa docencia que los profesores le impartimos. En cualquier caso, mi reflexión tiene que ver con que para cambiar una realidad primero hay que verla. Por tanto, no vamos a ser capaces de cambiar nada de nuestra actividad docente si no somos capaces de entender que algo no va bien, que algo no funciona y que a algo tenemos que dar respuesta. Lo decía el gran Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura del año 90. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Y ese es probablemente el miedo que la mayor parte de nosotros hemos experimentado en alguna ocasión y que nos impide cambiar eso que forma parte de nuestro cotidiano para mejorar aquello que puede repercutir muy positivamente en la vida de muchos de nuestros estudiantes. Por eso te invito hoy a que te atrevas a marcar la diferencia en el ámbito docente. Porque no es lo que tienes, sino cómo usas lo que tienes, lo que va a marcar definitivamente la diferencia. Mi reto continuo y cada día en clase tiene que ver con convertir el ecosistema del aula en un verdadero laboratorio de aprendizaje universitario. Y para eso
Hay que romper. Romper para empezar. Romper y desechar todas aquellas pautas pedagógicas tradicionales que huelen a viejo y que a veces no resultan especialmente útiles en el contexto y en la sociedad actual, para poder implementar nuevas propuestas que tienen que ver con atender a las necesidades de nuestros estudiantes. Quizás sea básico preguntarnos en este momento cómo está mi yo docente. Yo me lo pregunto continuamente. Me pregunto continuamente cómo está mi yo docente, y ese yo docente es el que me ayuda a obtener nuevas respuestas para nuevas necesidades. Siempre me gusta decir que los estudiantes de la universidad actual necesitan encontrar relaciones entre lo que aprenden y sobre todo el mundo que les rodea, entre lo que ellos mismos se preguntan y lo que nosotros somos capaces de responderle, entre lo que quieren conseguir y lo que nosotros podemos realmente aportarle para ello. Y sobre todo también lo que se les cuenta que hay que hacer y lo que al mismo tiempo nosotros ni hacemos ni somos capaces de ejecutarlo. En este contexto, los docentes no podemos perder oportunidades para aprender. Quizás nos corresponda movernos un poco de nuestra zona de confort, acudir a nuevos barrios pedagógicos y ahí obtener estrategias, recursos, actividades que nos resulten útiles para cambiar nuestro día a día cotidiano. Os voy a invitar a hacer un ejercicio muy rápidamente. Os invito a que cerréis los ojos durante un segundo. Todos cierran los ojos y, por favor, dibujar en el horizonte un triángulo con el dedo. Dibujad todo un triángulo, por favor. Vale, perfecto. Muy bien, la pregunta sería, podéis abrirlo, ¿cuántos habéis dibujado un triángulo como este? A ver, levantáis la mano. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos habéis dibujado un triángulo como este? ¿Cuántos un triángulo como este? ¿Una persona por allí? ¿Cuántos como este? ¿Ninguno? ¿Y cuántos como este? Bueno, justamente habéis hecho muy bien el ejercicio para yo corroborar lo que quería corroborar. Y es que estamos condicionados a la hora de pensar un modelo de triángulo. Justamente nuestra forma de pensamiento docente también ha sido condicionada a lo largo de nuestro tiempo histórico-pedagógico. Por tanto, yo os invito a que pensemos la docencia como la realidad desde perspectivas diferentes. El sol no es siempre amarillo, a mí me gusta decir. Bien, y para mejorar, por tanto, nuestra actividad docente, lo que yo planteo a mis alumnos y lo que os planteo ahora también a vosotros son ensaladas motivacionales, ensaladas pedagógicas, que tienen que ver con añadir ingredientes como la inspiración, la empatía, la voluntad, la pasión, el ímpetu, el impulso, la energía, la iniciativa o la confianza. Y sobre todo, mucha formación, porque no se llega a ser un buen docente sin una buena formación. En ese sentido, yo creo que es importante, y estamos en el camino adecuado, remando en buena dirección, pues para mejorar ese quehacer pedagógico en nuestra vida cotidiana. Bien, yo os invitaría a que apeléis a la pedagogía del asombro. Es lo que yo intento hacer cada día en clase. Me acuesto pensando cómo puedo asombrar a mi alumno en la clase próxima. Y esa pedagogía del asombro es la que realmente funciona para captar la atención del alumnado. Y es que hace mucho tiempo que descubrí que esto de las buenas ideas no son exclusivas de los genios. Y cuando nosotros encontramos buenas ideas y las podemos transferir a nuestro contexto, a nuestra asignatura, a ese día a día cotidiano, al ecosistema del aula en el que nosotros nos movemos como peces en el agua, resulta que empieza a irnos la cosa un poco mejor. Pero claro, sería injusto no reconocer a estos grandes de la pedagogía contemporánea, que son los que han marcado mi trayectoria docente y mi trayectoria profesional. No he inventado nada, no he aprendido exclusivamente de esas gentes tan modernas que publican un libro en 2 meses relacionados con muchos temas muy modernos. No, he aprendido de los grandes de la pedagogía. Os invito a hacer un recorrido desde el siglo XVIII con Rousseau hasta las corrientes personalistas de la educación con Milán o con Freire, pasando por la Escuela Nueva o pasando en este caso por la pedagogía institucionista de don Francisco Giner de los Ríos. Gracias a él he descubierto que la institución libre de enseñanza, en el contexto de la Segunda República, por ejemplo, y en el contexto también de las misiones pedagógicas, si no conocéis todo este movimiento pedagógico, os invito a que lo estudiéis y sobre todo os invito a que interpeléis a todo lo que tiene que ver con la educación en esta época,
para que toméis conciencia de cómo el gran Francisco Giner de los Ríos nos aporta claves, pautas y herramientas fundamentales para transformar nuestra educación. Hoy se leen a los modernos, a los que tienen un premio Educa, a los que tienen un premio Espiral o a los que tienen... No, yo os invito que antes de leer a estos premios que no son nada, lean ustedes a estos grandes de la pedagogía, porque estamos haciendo flaco favor si no reconocemos la base y el fundamento pedagógico de todo el trabajo que en el ámbito educacional estamos desarrollando. Y sí, ya Francisco Giner de los Ríos entendió que el alumno es el centro del proceso pedagógico, usaba el método socrático, planteaba un diálogo respetuoso con el alumnado, establecía relaciones bidireccionales entre el docente y el discente, dio un papel importante a la sensibilidad artística, a eso que tiene que ver con el enseñar a ver y con el enseñar a crear. Y eso es lo que yo trato de hacer en mis clases. Usar el juego cuando es necesario y, sobre todo, tener como máxima o como lema que aprender es vivir y que vivir es aprender. Por eso, yo creo que un buen docente lo es en función de lo que hace. Y la pregunta sería entonces, si podemos educar haciendo, ¿qué es lo que hace este profesor que viene a compartir con vosotros esta experiencia? Lo que trato es de sacarle punta a mi creatividad. Sacarle punta a mi creatividad en cualquier contexto y en cualquier circunstancia. Y justamente a mis alumnos, una de las primeras clases les pongo a sacar punta y les invito a construir con esa punta que sacan diferentes cuestiones. Vamos a ver qué es lo que consiguen, ¿verdad? Bien. Mi idea básica tiene que ver con el deseo de participar activamente en la construcción de mentalidades disruptivas. Y es que hace mucho tiempo que entendí que no solamente aprendemos a través de la transmisión magistral de contenidos teóricos, que yo lo hago y creo que me defiendo más o menos bien haciéndolo, sino con toda imagen, objeto, icono, testimonio, recurso o pieza que sea capaz de despertar nuestro interés y nuestra curiosidad interior. Por eso, como Machado nos recordaba, al andar se hace camino y el camino se hace al andar. Y yo a mis estudiantes, que son estudiantes del grado en Educación Infantil, en la Facultad de Educación de aquí de la Universidad de Sevilla, les planteo un viaje por la historia de la educación, por la historia de la escuela, por la historia de la educación contemporánea. Y para ello les planteo un itinerario, ahí tienen ustedes ese mapa, en el que nos vamos a parar a conocer a lo largo de la asignatura a esas corrientes de pensamiento educativo, pedagógico, contemporáneo, que va a darle sentido a su propio trabajo cotidiano en un aula en el futuro. Y claro, nada mejor que entender que un viaje siempre es aprendizaje y que un viaje es una puerta abierta al conocimiento. Por eso esta metáfora del viaje me ayuda a enganchar al alumno, a seducirle cada día con la oportunidad de conocer nuevos elementos, estrategias y recursos que van a resultar especialmente útiles para su futuro profesional. Pregunta, ¿qué necesitamos para viajar? Eso es lo que le planteo a mis alumnos constantemente y al inicio del curso. Le digo que se necesita muy poco para viajar conmigo. Motivación y ganas, por un lado, ilusión por el trabajo cooperativo. Hay que aprender a trabajar en equipo, queramos o no queramos, les cueste o no les cueste. Tienen que elegir un medio de transporte. Algunos les digo que si se sienten muy mal y agobiados porque van a cursar la asignatura conmigo, se monten en ambulancia, que estoy dispuesto a ayudarles, ¿vale? Y les invito a elaborar o a confeccionar un verdadero equipaje que van a incluir en una maleta pedagógica, que es el recurso por excelencia del planteamiento metodológico que estoy compartiendo con vosotros. ¿Estamos preparados? Le digo, claro que sí, ustedes tienen billete en mano, tiene brújula, tiene mapa y tiene un autobús en el que yo os invito a que subáis conmigo y a participar activamente de este proceso didáctico que juntos vamos a compartir. En efecto, mi propuesta pedagógica tiene que ver con viajar por la historia de la educación contemporánea mediante maletas pedagógicas. Son esas maletas las que tienen que llenar de conocimientos, de hechos, de experiencias, de competencias, de habilidades, de destrezas, de actitudes, de todo aquello que tiene que ver con el saber hacer, con el saber ser con los demás. Y para ello es fundamental que entiendan desde el principio de curso lo que yo denomino la pedagogía de las manos. ¿Por qué? Porque entiendo que el conocimiento que se construye con las manos no se olvida. Y en esta máxima, trato de ampararme y trato de apoyarme para justificar el trabajo que mis alumnos hacen conmigo en el aula. Por eso, esta metodología de la maleta pedagógica
se compone básicamente de 4 elementos. 4 elementos que yo os voy a dar a conocer a continuación. Una maleta, un cuaderno portafolio educativo, análisis de citas célebres, comentarios de textos o reflexiones histórico-educativas y, en cuarto lugar, la elaboración de objetos y materiales pedagógicos, que son los que van, en definitiva, a configurar ese equipaje que nosotros vamos a ir confeccionando a lo largo de la asignatura. Primera cuestión, para viajar por la historia de la escuela hace falta buscarnos esa maleta. Pero no vale una maleta cualquiera. El concepto de maleta tiene que evolucionar. Evoluciona el concepto de maleta y evolucionan ellos en el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes comprueban estas maletas que son absolutamente convencionales y yo empecé la metodología con este tipo de maletas, pero ellos mismos transgredieron la norma y precisamente gracias a mentalidades disruptivas fueron capaces de crear maletas como esta. Tengan ustedes en cuenta que son estudiantes de educación infantil, que van a tener que crear con las manos, que van a tener que mojarse y que empaparse de este tipo de planteamientos para alumbrar el camino de muchas criaturas. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una maleta autobús pilotada por Rousseau, ¿vale? Y con María Montessori o Giner de los Ríos asomados en esas ventanas, ¿no? O un tren con un vagón dedicado a cada uno de los autores que vamos estudiando en nuestra asignatura. Pues bien, para aprender historia de la escuela hace falta realmente recoger y expresar todo lo que se va aprendiendo en un cuaderno. No cuadernos hechos con ordenador, no, cuadernos hechos a mano, ¿vale? Porque no olviden ustedes la pedagogía de las manos, todo aquello que tiene que ver con elaborar por ti mismo, construir por ti mismo, pensar por ti mismo, ejecutar y decidir por ti mismo, seleccionar aquellas imágenes que van a ilustrar tu cuaderno y sobre todo llevar a cabo una verdadera práctica historiográfica. La historiografía tiene que ver con el arte para contar la historia y mis alumnos van a desarrollar ese arte en ese cuaderno. Van a contar cómo vamos aprendiendo, qué vamos aprendiendo, cómo puedo aplicar lo que aprendo y sobre todo en un futuro cómo me veo aplicando aquello que estoy interiorizando. Y efectivamente se puede aprender historia de la educación desplegando creatividad e ingenio en un cuaderno. Ahí tienen ustedes a los grandes de la pedagogía subidos en una montaña rusa. Pestalozzi, Froebel, Rousseau, Montessori, ¿no? Todos realmente desarrollando un viaje en compañía de mis estudiantes. Y bien, llega el momento de las clases magistrales. Claro que doy clases magistrales, por supuesto. Yo no soy de los modernos que tiene 15 temas y reparte los 15 temas para que lo expliquen sus alumnos. No, a mí me gusta dar clases magistrales y disfruto mucho con las clases magistrales y por tanto no las elimino, las considero en esta metodología. Y además mis alumnos hacen comentarios de texto y además analizamos citas al hilo de determinados pensamientos histórico-educativos y sobre todo traemos a colación reflexiones que nos pueden resultar de interés en nuestra práctica educativa cotidiana. El propio John Dewey, pedagogo estadounidense, nos lo recordaba. La educación no es ni tan siquiera preparación para la vida. La educación es la vida misma. Y claro, esto nos lleva a la parte más importante de la metodología, donde en las clases prácticas mis alumnos aprenden historia de la escuela a través del diseño y elaboración de lo que yo denomino objetos pedagógicos. ¿Cómo transcurre este proceso? Pues miren ustedes, mis alumnos tienen el material, tienen el texto que tienen que leer, el artículo de revista, el paper, ¿verdad? Ellos lo leen, subrayan, indagan sobre ese texto y analizan las ideas más importantes de ese texto. ¿Todo ello para qué? Para en una segunda fase reflexionar e interiorizar las ideas más importantes de ese texto. Eso les lleva a comprender de verdad y a contemplar prácticas pedagógicas que pueden ser transferibles a su vida cotidiana educativa en un futuro. Y finalmente todo este trabajo les lleva a expresar, a manifestar, a exponer a través de la creación de un objeto el sentido o el significado de lo que yo le propongo en este caso en la clase teórica. Os pongo un ejemplo. Vamos a la clase práctica y mis alumnos en esta clase en concreto, el tema 3 de la asignatura, tienen que crear un objeto pedagógico relacionado en este caso con los 5 libros de El Emilio, la obra, el tratado pedagógico por excelencia de Rousseau. Bien, pues en equipo tienen que elaborar ese objeto
a través de un reto grupal que yo les planteo, y ese objeto tiene que representar el contenido de cada uno de esos libros, de tal manera que el alumno que no participa activamente en la creación de ese objeto después no sabrá defender el significado y el sentido de ese objeto. Por tanto, para entender el contenido que se ha querido, en este caso, reflejar en ese objeto, ellos han tenido previamente que interiorizar todo lo que yo quería que ellos aprendieran y, sobre todo, volcarlo en este libro, ¿no?, escolar. Es muy interesante ver a un alumno, en este caso, cómo cogiendo el libro son capaces de explicarte y de recordar los contenidos principales de este tratado pedagógico por excelencia. Y eso, al final, no se les olvida nunca. Y en este viaje, pues nos paramos a conocer a grandes de la pedagogía, como todos los que ustedes tienen por ahí, y que yo os invito a que interactuéis con él en vuestra vida profesional. Bien. Se puede aprender, por tanto, historia de la escuela trabajando colaborativamente en base a retos. A mí esto de plantear la enseñanza en torno a retos que algunos son de carácter global y retos que otros están planteados como mini retos, ¿no?, como plantean ahora los maestros en la escuela, todo nos lleva, sobre todo, a crear un proyecto global. Y claro que se puede aprender historia de la escuela propiciando encuentros con el pasado de la educación, con unos objetos educativos que no tienen voz, pero que hablan porque nosotros enseñamos a nuestros estudiantes a que, a través de una pedagogía de la pregunta, los interpele y obtengan información que no se les va a olvidar nunca. Porque cada objeto, o detrás de cada objeto, hay un testimonio, hay una historia y una vida personal y educativa. Y yo entendí también, a raíz de este planteamiento metodológico, que se puede aprender historia de la escuela a través del teatro y la representación dramática. Y me alié a él, y me formé en teatro, y adquirí competencias teatrales, y le di una oportunidad al teatro. Lo invité a mi fiesta pedagógica por excelencia. Y a partir de ahí, contamos con los abuelos de mis estudiantes. Mando actividades que tienen que ver con la implicación de la familia. E incluso la familia participa activamente en el diseño y desarrollo de este proceso educacional. Y ellos son los que disfrutan, vienen, nos visitan en clase y participan activamente en este proceso. Los mayores también son universidad, los mayores también generan conocimiento y los mayores son un recurso imprescindible para hacer una docencia mucho más significativa, dinámica, asertiva, constructiva y sobre todo crítica. ¿Y se puede aprender historia de la escuela recreando estampas histórico-educativas? Claro que sí, mis alumnos acuden a ese baúl fotográfico, al baúl de sus familias, para encontrarse con las características de la educación del pasado. Si no acudimos a la educación del pasado, no podemos entender nuestro presente y, sobre todo, no podemos proyectar nuestro futuro. Y en esa tarea participamos activamente y son ellos los que se convierten en agentes dinamizadores de este conocimiento histórico-educativo, creando estas imágenes, empatizando con las personas protagonistas que se presentan en ella y, sobre todo, presentando el resultado a los demás compañeros en el aula. Y una cosa importante es que creo que se puede aprender historia de la educación sintiendo, recordando y haciendo sentir. Por tanto, estoy apelando directamente al uso de la pedagogía emocional en el aula. Ustedes están viendo imágenes que hablan por sí solo en este contexto pedagógico. Y sí, se puede aprender historia de la escuela reconstruyendo discursos y teorías en el despacho del profesor. Las tutorías no se usan, pero yo sí que uso las tutorías. Yo me siento frente a frente con mis estudiantes y los invito a hacer una performance educativa que tiene que ver con usar en esa performance los contenidos que va aprendiendo en la asignatura. El alumno está obligado a estar al día porque en cualquier momento es llamado a mi despacho y tiene que rendir cuenta de cómo va la preparación de ese equipaje pedagógico. Y claro, llegamos a la evaluación, esa que es tan temida y a la que yo digo desde el primer momento que no hay que temerle. No hay que temerle cuando se trabaja bien en un proceso didáctico. No hay que temerle cuando hemos controlado y evaluado todo lo procesual. No solamente cuando estamos obsesionados por evaluar aquello que tiene que ver con lo que el alumno vomita en esa fase final. Y descubrí que se puede aprender historia de la escuela recordando y compartiendo todo lo aprendido mediante un teatro. Por tanto, el examen final es un examen en equipo de 4 o 5 estudiantes, y tienen que rendir cuenta ante un tribunal
ante toda la clase, a través de una obra de teatro de 20 minutos, cuyo guión teatral está exclusivamente diseñado y elaborado por mis estudiantes, con los contenidos que impartimos en la asignatura. Unos guiones teatrales que yo superviso, unos guiones teatrales que ellos elaboran con mi ayuda y unos guiones teatrales a los que le paso el filtro para garantizar que todos los contenidos que se van impartiendo durante el curso están significativamente y representativamente incluidos en ese guión teatral. Por tanto, conformamos un tribunal de iguales compuesto por 4 estudiantes que se van cambiando aleatoriamente conforme a un listado que yo les publico, y estos 4 estudiantes y el presidente, que es el profesor, actuamos en este caso como tribunal para evaluar a estos estudiantes. Estos estudiantes son evaluados con una rúbrica, ¿vale?, que conocen desde el principio de la asignatura. Una rúbrica que analizamos minuciosamente y sobre todo que transformamos en función de las necesidades que los estudiantes tienen. Si ellos ven en algún momento que algo no se evalúa y ha requerido un trabajo por su parte, bueno, pues es bueno también que lo expresen, lo pongan de manifiesto, lo consensuemos y sobre todo lo incorporemos. Me parece que es algo fundamental. Y bueno, aquí tienen ustedes el resultado de algunas de esas representaciones teatrales para que vean el nivel de implicación. Ellos buscan los disfraces, el atrezo, ellos buscan todos los materiales que tienen que usar para elaborar los objetos, eligen la temática teatral que quiera, pero siempre relacionándola con el contenido de la asignatura. Bueno, ahí estáis viendo, esto era una representación teatral de unas peluqueras que tenían un salón de belleza, y veis que la revista del corazón no está dedicada a personajes del corazón, sino que están dedicadas a los personajes a los personajes más grandes de la historia de la pedagogía, y las peluqueras con las clientas se ponen a hablar en ese momento explicándole quiénes eran esos grandes de la pedagogía, y etcétera. Van introduciendo, inventando esas historias que van a tener que transferir en un momento a la escuela de educación infantil, ¿no? Y efectivamente, después de todo este trabajo, viene la satisfacción. Decía el gran Cicerón que la mayor de las riquezas es estar contentos con el trabajo que realizamos. Y lo que sí que os puedo garantizar que los alumnos terminan felices después de comprobar cuánto y cómo han trabajado. Ahí veis temáticas diversas, pues un Masterchef de cocina, una peregrinación de la Hermandad del Rocío, 5 guiris paseando por Sevilla con las chanclas y los calcetines blancos, en definitiva, temáticas muy diferentes con las que ellos tratan de vincular ese conocimiento experiencial y pedagógico con su vida cotidiana. Y claro, esto me lleva a poner de manifiesto que se puede aprender historia de la educación reinventando las formas de enseñar. Y sí, voy a terminar. Voy a terminar con algunas sugerencias finales. Voy a terminar sobre todo invitándoos a que apliquéis el Learning by Doing, aquello que tiene que ver con el aprender haciendo, construyendo, manipulando, transmitiendo y recuperando, sobre todo, el verdadero sentido de la sabiduría práctica. Es injusto que a veces este tipo de prácticas pedagógicas se vinculen con una mera diversión y, sobre todo, con ese escepticismo que hay detrás de ella, o esa marginación o ese desprestigio injustamente a veces infundado, ¿no? Valgámonos del pensamiento y del sentimiento a la hora de educar. Creo que en clase tenemos que desarrollar oportunidades para hacer pensar, pero también para hacer sentir. Fraguemos un buen clima emocional en el aula, apliquemos una pedagogía de los afectos, que eso a veces funciona bastante bien. Y sobre todo yo os invitaría a que tengamos valentía para ser creativos y vencer los obstáculos didácticos. Mirad, yo he vencido muchos obstáculos para llegar hasta aquí, pero he querido creer en mi proyecto, he querido creer en la manera de hacer las cosas de manera distinta y sobre todo he querido creer en que mi pedagogía, en este caso, podría tener un cierto impacto en la vida de mis estudiantes. Y creo que es la curiosidad la que nos puede llevar a un descubrimiento que amplíe nuestra sabiduría personal. Creo que es interesante que nos planteemos o que nos demos una oportunidad que tiene que ver con el convertirnos en artistas en el teatro de la educación. Algunos hablan por ahí del teatro de la vida, ¿no? Me gusta hablar del teatro de la educación. Y sí, finalmente os voy a contar un pequeño secreto. El estudiante a veces es un ser invulnerable, aunque a veces tenga malos modales,
aunque a veces no tenga un buen día, pero yo creo que si tú lo riegas, si tú coges esa regadera y lo riegas, no dudes de que más pronto que nunca saldrá a florecer todo lo que él lleva dentro. Y eso es un consejo, es un secreto que os lo transmito de corazón a corazón, ¿no? y de cabeza a cabeza. Y bueno, deciros que a mí me ha ido muy bien a la hora de mejorar mi actividad docente, transformando mis problemas en proyectos. Ya lo decía el gran José Antonio Marina, el mundo resulta mucho más interesante cuando vamos hacia él armados de proyectos. Y eso significa que tenemos que emprender proyectos nuevos si realmente queremos cambiar nuestra práctica cotidiana en el aula. En definitiva, transitar con maletas pedagógicas para aprender historia de la escuela. No sé si esto es una posibilidad, no sé si es una utopía, no sé si es una realidad o es una locura. Lo cierto es que yo lo hago y ustedes pueden valorarlo y pueden, en definitiva, contrastarlo conmigo porque será un placer que podamos aprender y reflexionar conjuntamente. Nos queda un largo viaje por delante en esto de la educación y en el ámbito de la enseñanza universitaria. No quiero pensar en todas estas cuestiones de la inteligencia artificial, pero nos toca coger el toro por los cuernos. ¿Te animas a emprender tu propio viaje? Esa sería mi pregunta. Y para ello, si no quieres llegar a ninguna parte, te voy a proponer el siguiente itinerario. Métete por la calle de la desgana. Avanza hacia la avenida del aburrimiento. Introdúcete en el paseo de la desmotivación. Siéntate horas y horas en la plaza de la crítica. Y finalmente, métete en el callejón de la frustración. Pero, si quieres llegar un poco más lejos, si quieres atender a las necesidades de tus estudiantes, te voy a proponer otro itinerario distinto. Avanza hacia la calle de los retos. Llega a la avenida del optimismo. Pasea por el bulevar de la innovación. Llega al camino de la confianza. Da tantas vueltas como quieras por la glorieta de la superación. Y finalmente, introdúcete en la travesía del cambio. Creo que no nos merecemos ser docentes títeres movidos por los hilos de la misma historia de siempre. No pretendo en este momento que os sentáis ni héroes ni heroínas. Se lo digo a mis estudiantes cuando acabo el curso con ellos. Simplemente auguro disposición para que descubráis esas grandes y bellas cosas que a buen seguro lleváis dentro a nivel docente. El mundo está falto de locos. Quizás tengamos que aprender a escuchar al niño o al aventurero que llevamos dentro. Yo os invito a que aprendamos de la gente, con la gente y junto a la gente. Démosle oportunidades a la gente y, sobre todo, aprendamos a mirar donde otros no miran. No dejéis de viajar continuamente. Enrique Jardiel Poncela nos lo recordaba. Viajar es imprescindible y la sed de viaje un síntoma neto de inteligencia. Mil gracias. Muchas gracias, Pablo. Gaby, cuando quieras, puedes tomar la palabra. Pues yo he sufrido mucho en mi infancia, en especial en infantil y primaria, porque yo no entendía por qué la escuela era un sitio tan aburrido. Y entonces he tenido muchos problemas, como lo he contado, y me acuerdo perfectamente de un día que estábamos aprendiendo las letras y tenía unas fichas. Y las fichas tenían diseñadas las letras a través de una textura de lima de uña. Y teníamos nosotros que pasar la manita para ver la forma de las letras. Y entonces yo no quería porque no estaba interesada y la profesora me ha dicho, lo va a hacer porque sí, porque yo estoy mandando. Y coge mi mano y cuando paso para hacer la letra, pues me lo hace tan fuerte que sangra mi mano. Entonces yo a partir de ahí, cuando he tenido la oportunidad de ser docente, pues he dicho, yo no voy a hacer a mis alumnos a sufrir. Y entonces empecé a buscar pues estrategias que mis alumnos estén felices y contentos. Y muchas veces he ido en charlas de profesores innovadores y me quedaba solo con la copla de la estrategia.
Pero me olvidaba que esa estrategia tenía que estar impregnada de contenidos. Entonces he hecho muchas cosas en mi clase y en la hora de hacer la evaluación me quedaba descontenta porque veía que no tenía enseñado lo suficiente para ellos. Entonces, innovar no es solo pasárselo bien, ¿no? Es pasárselo bien a través de la construcción de un conocimiento. Y hacer eso no es fácil, ¿vale? Porque es una composición muy coherente de contenido, metodología y evaluación. Y muchas veces yo sí, pero la mayoría de los docentes que no son de la área de la pedagogía o que no han tenido contacto con eso, no lo saben hacer, no han sido enseñados y van en la metodología para hacer su clase en el oscuro. No saben exactamente si que lo están haciendo bien. Y yo lo digo eso porque yo, con conocimiento y con oportunidad, pues no fue fácil llegar hasta donde he llegado. He tenido que equivocarme mucho para poder acertar. Y Pablo habló sobre el teatro, ¿no? Y yo voy a hablar un poco del circo. A mí me gusta mucho el circo porque yo iba al circo con mi abuelo porque me gustaba ver los animales en la época que tenían animales en el circo. Y ahora afortunadamente ya no tienen los animales. Pero era la única oportunidad que los niños tenían para ver pues un león, ¿no? Un tigre, un elefante y todo eso. Yo odiaba la parte del payaso porque no entendía que hacía bien el payaso y era súper aburrido. Y seguramente vosotros, no lo sé, ¿alguien ya ha tenido la oportunidad de ir a un circo con un payaso? ¿Alguien ya fue a un circo? ¿Quién ya fue a un circo? Levanta la mano. Vale, ¿se acuerdan del payaso? ¿Quién considera que el payaso era aburrido? ¿Quién considera que el payaso era muy divertido? Vale, pues mira, pues entonces yo he tenido esa experiencia y no me gustaba los payasos, ¿vale? Y mi hermana no ha tenido la oportunidad de ir a un circo como yo he ido cuando era pequeña porque mis abuelos ya estaban más mayores y entonces ella no ha tenido esa memoria afectiva y yo he querido dar a mi hermana esa memoria afectiva de ir al circo conmigo. Y entonces mi hermana no quería ir al circo y dice que de verdad no me hace ninguna gracia. Yo digo, no, que tengo que hacer esta memoria afectiva contigo, lo necesito con mi hermana. Venga, vale, vamos al circo. Llegamos al circo y ella me dice, pero ¿de verdad a ti te hace gracia eso? Yo digo, bueno, a mí me gustaba de los animales. Y ella dice, pero ahora ni animales hay. Y digo, bueno. Y yo he dicho para ella, pues, en mi opinión podrían tener sacado los animales y el payaso. Y ella dice, por mí podrían tener sacado todo y no existir el circo. Hasta que llega el payaso y el payaso coge y da unas pistolas de agua para los niños. Coge a los niños y da unas pistolas de agua y dice a los niños, pues haga lo que queráis. Y los niños salen a mojar a todas las personas del circo. Y a mí que no me gusta nada los payasos, no me hace ninguna gracia, ya estaba, madre mía. Y entonces termina la agua, los niños se sientan y el payaso dice, oye, esas personas aquí no han sido mojadas. Él va, coge un cubo de agua, llena el cubo de agua, yo estaba en la cuarta fila, el agua salta la primera, la segunda, la tercera y cae justo en mí y en mi hermana. Y mi hermana me dice, vaya memoria afectiva que estás criando en mí. Y entonces después el payaso, pues ocurre un espectáculo y vuelve el payaso y yo, ay, madre mía, el payaso. Pues mira, el payaso ha sido actuado completamente de los payasos que yo conocía, porque la función de un payaso es perder el tiempo mientras las personas están buscando los nuevos equipamientos, las nuevas cosas, tiene que estar allí haciendo el payaso. Y muchas veces da problemas y hay retraso y el payaso ya no tiene más chistes para contar y pues hace el tonto y el payaso. Y claro, nosotros nos aburrimos. Pero este payaso ha hecho una cosa muy interesante. Mientras estábamos preparando el nuevo espectáculo, pues él cogía a los voluntarios
para hacer con que nosotros probábamos algunas cosas del circo y ver cómo es difícil hacer lo que hace la persona. Entonces él dividió el circo en 3 equipos y era una gincana. Entonces él llamaba a la persona de los 3 equipos y íbamos probando las cosas y teníamos que ver cuál de los 3 equipos ganaban. Entonces hemos aprendido lo difícil que es el equilibrio, cómo tenemos que tener confianza en una otra persona, porque no basta solo una persona hacer el movimiento, la otra también tiene que hacer el movimiento exacto. Él nos ha contado las historias del circo, entonces fue un momento en que no hemos perdido el tiempo y que no hemos pasado bien y estaba lleno de contenido, lleno de historia y al final nos hemos emocionado mucho. Entonces yo traigo esta reflexión, incluso al final de la exposición voy a utilizar la frase del payaso y para decir que la innovación no es simplemente un circo, ¿vale? Él tiene que ser mucho más que eso. Él tiene que estar impregnado de experiencia, de enseñanza y, en fin. Entonces voy a presentar aquí lo que he preparado para nosotros. Bueno, primero el reto que teníamos nosotros era intentar ver cómo implicamos a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué enseñar para tener alumnos implicados? Bueno, primero tenemos que ser conscientes que la mayoría de nuestros estudiantes no está interesados en nuestras asignaturas. Que hay estudiantes que no están interesadas en la propia carrera. La mayoría no está motivado en el exacto momento de la clase. A veces por la mañana, a veces un viernes, a veces que están de borrachera, están con resaca. Pues todo eso pues influye en nuestras clases. Y tienen otras preocupaciones en la cabeza mucho más interesantes para ellos en ese momento que nuestro contenido. Entonces esa es la realidad que enfrentamos todos los días. Entonces, si tenemos alumnos desmotivados, pues tenemos docentes desmotivados. Y si tenemos docentes desmotivados, tenemos alumnos desmotivados. Así es. Alguien tiene que romper este ciclo. Entonces, si tenemos alumnos desmotivados, pues no vamos a tener alumnos implicados, obviamente. Entonces, ¿quién tiene que romper el ciclo? El docente, lo que es responsable de la clase, ¿vale? Nosotros somos los responsables por traer la motivación en el aula. ¿Y cómo hacemos eso, no? Pues a través de los contenidos tenemos que tener contenidos que estén contextualizados. Ellos tienen que saber exactamente que están aprendiendo lo que están aprendiendo porque eso va a tener en el futuro de ellos una utilidad. Entonces ellos tienen que saber la utilidad y la importancia. A partir del momento que el cerebro identifica que algo es útil, el cerebro se abre para prestar atención. Es una cuestión de sobrevivencia, ¿vale? Uy, es una alerta. Eso es importante, eso tengo que prestar atención. Entonces, nuestros contenidos tienen que estar contextualizados. Ellos tienen que tener una utilidad e importancia para nuestros alumnos. Bueno, tenemos que problematizar, ¿vale? Plantear problemas, retos y curiosidades. Porque todo eso también activa un otro alarme en el cerebro de necesito resolver este problema. El cerebro está acostumbrado a resolver problemas y cuando hay un reto, un desafío, el cerebro también se abre para hacer. Entonces, a partir del momento que el cerebro identifica una necesidad y que él tiene una curiosidad, pues conseguimos implicar a nuestros estudiantes, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo la necesidad de saber si mi marido me está traicionando y tengo esa curiosidad, pues mi cerebro se activa y soy mejor que un detective. Pues así que funciona el cerebro, ¿vale? Y eso tenemos que llevar para nuestra clase. Así que cuidado, marido. Entonces, para tener alumnos implicados, hemos visto a través de los contenidos, ahora tenemos que ver a través de la metodología. Tenemos que hacer el trabajo en equipo.
¿vale? Con diversos equipos y no en grupo. ¿Por qué? Porque el grupo, un trabajo en grupo es cada uno hace una parte y después lo juntamos y entregamos al docente. Y el trabajo equipo es vamos a hacer todo juntos, cada uno va a hacer a través de una estrategia y vamos a conseguir lograr alguna cosa. Como un equipo de fútbol, ¿vale? Cada uno tiene su rol y al final, pues, lo que se intenta es ganar el partido. Entonces, tenemos que trabajar en equipo y no en grupo. Entonces, yo trabajo a través de la investigación, ¿no? Planteo un problema y dejo que ellos piensen en las hipótesis. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con las hipótesis. Porque mira, no es la misma cosa tú plantear el problema para la persona y hacer con que ella va directamente a investigar que plantear el problema para ella y dejar que ella piense en las consecuencias, ¿vale? Entonces, después que ellos piensen en las consecuencias y reflexionen, pues yo les doy para ellos actividades de contraste para que ellos puedan resolver ese problema a través de distintas actividades. Y después, pues, llegamos a conclusiones y comunicamos lo que hemos aprendido. Entonces, ese es mi método, ¿vale? P, H, AC y CC. Problema, hipótesis, actividad de contraste, conclusión y comunicación del aprendizaje. Entonces, las actividades de contraste, pues, ya pueden ser a través de textos, de búsqueda de internet, lectura de artículos, vídeos, experiencias, entrevistas, desde que todos los alumnos tengan un rol dentro de eso. Todos del equipo tienen que tener cosas para hacer, porque si solo uno tiene una cosa para hacer, pues los demás van a estar enganchados en el móvil. Entonces tenemos que garantizar la participación de todos. Entonces, las claves son actividades para hacer el alumno en el aula, ¿vale? Dar sentido a esas clases, que ellos entiendan que están allí y que no están perdiendo el tiempo. Y sin acción del estudiante no hay aprendizaje. Si él no lo hace, pues él no construye su conocimiento. El conocimiento es intransferible. Yo no puedo pasar para ellos todo que yo he estudiado y todo que yo lo sé, como si ellos fueran una máquina y yo el pendrive. Te enchufo y lo aprende todo que yo sé. Ellos tienen que tener su propio proceso para llegar hasta donde yo he llegado. Entonces, yo trabajo con ellos a través de un guión de trabajo para que ellos sepan exactamente dónde están y dónde tienen que llegar y que van rellenando las etapas. Como yo no trabajo con PowerPoint, pues ellos tienen un guión y vamos investigando y haciendo la construcción de nuestro conocimiento, ¿vale? Ellos tienen que saber, para que sean autónomos e implicados, ellos tienen que saber exactamente lo que hay que hacer, porque como no están acostumbrados a investigar y a ser autónomos, pues se sienten inseguros y acaban no haciendo, porque lo normal es esperar que el docente lo haga todo y que ellos lo hagan, lo apunte o que no hagan nada. Entonces nosotros tenemos que ayudar con que ellos sepan lo que tienen que hacer, si no, no lo van a hacer. Entonces, ¿qué y cómo enseñar para tener alumnos implicados? Bueno, si ellos tienen que ser implicados, tienen que ser el protagonista, el docente tiene que ser lo que menos hace, lo que menos habla en clase. Entonces, tenemos que tener contenidos contextualizados, contenidos problematizados, tener un reto, problema o un desafío atractivo, actividades de investigación que sean resueltas a través de actividades de contraste y tareas para todos, que todos tengan tareas para hacer. En mi Instagram yo doy continuidad a todo ese trabajo que vengo haciendo en la universidad y intento compartir con docentes de todo el mundo, pues píldoras para que a través de mis actividades que yo sé que funcionan, que ellos puedan reproducir en sus clases, ¿vale? Entonces tengo un Instagram, quien quiere seguir, que tenga redes sociales, pues allí va a encontrar un montón de estrategias que realmente funcionan y que se puede aplicar en vuestros contextos, independiente de la asignatura. También tengo mi libro, ¿vale? Que ayuda a enseñar cómo trabajar en equipo de forma eficaz
porque también trabajar en equipo no es fácil. Los estudiantes están acostumbrados a trabajar en grupo y no en grupo, y cada uno hace su parte y después lo juntamos y entregamos al docente. Entonces, ¿cómo trabajar en equipo haciendo con que todos sean responsables por el trabajo? Enseño a hacer mi modelo didáctico, que lo he enseñado, PHA C3. C3 es conclusión y comunicación, actividad de contraste, conclusión y comunicación. Enseño a través del libro a trabajar con aprendizaje por proyecto, por problema, por caso, aprendizaje eco, aprendizaje en servicio, cómo trabajar con las ideas de los alumnos para hacer actividades de contraste que sean coherentes con las ideas de ellos, los mapas, la escalera y la evaluación, ¿vale? Todo lo que es necesario para tener la construcción de un conocimiento significativo. Ese fue un pequeño homenaje que ha hecho la Universidad de Sevilla para el premio, ¿no? Y los comentarios de los alumnos que confirman que a través de mi método, pues a pesar de ser divertido, pues que se aprende, ¿no? Entonces he cogido aquí la captura de pantalla de algunos comentarios que me trae mucha satisfacción, que finalmente he conseguido hacer clases atractivas y divertidas, pero que se aprendan, que al final ese es el objetivo. Entonces tengo aquí el comentario: con clase así se aprende mucho y nos inspira a ser mejores. Con su clase innovadora se aprende muchísimo. Adoro su clase innovadora y se aprende muchísimo. Entonces yo creo que lo más difícil pues he logrado hacer con que ellos de verdad aprendan. Y tengo aquí 2 secretos para contar para vosotros para implicar a los estudiantes sí o sí. Pero ojo, esos 2 secretos no van a garantizar que tenga un aprendizaje significativo, ¿vale? Van a implicar a los estudiantes, se lo van a pasar bien, pero no puedo garantizar el aprendizaje significativo, porque como lo he dicho, para tener un aprendizaje significativo tenemos que diseñar, experimentar, investigar muy bien el triángulo contenido, metodología y evaluación. Pero bueno, si queremos alumnos implicados, aquí van 2 secretos de éxito. 1. Traer un elemento o objeto o una actividad que no son comunes de un ambiente de clase. Cuando traemos un ambiente que no es tradicional de la clase, pues los alumnos se centran en este objeto y se olvidan del comportamiento académico y pasan a aportarse de una manera más relajada y más atractiva, ¿vale? Porque se identifican con este objeto, que es un objeto fuera del contexto académico, y cambian su comportamiento. Entonces, a partir del momento que hacen una actividad donde ellos tienen que escribir una carta, pues se implican más. A partir del momento que pones que las actividades que ellos tienen que hacer están dentro de un globo y para coger la actividad tienen que explotar el globo, pues se implican más. Si la respuesta de la actividad está dentro de un globo, pues se van a esforzar para coger la actividad que está dentro del globo. Si dice para ellos que las actividades que ellos realicen pues lo van a ganar a un sello, y completando 12 actividades van a tener 12 sellos, y teniendo 12 sellos tendrán un punto, pues ellos van a hacer, mismo que las actividades sean voluntarias, lo van a hacer porque quieren los sellos. Entonces, todo que trae para la clase que sea un objeto o algo fuera del contexto de ellos, les va a llamar mucha atención y van a querer utilizar, probar y experimentar. Entonces, es muy curioso que se pasa un folio con problemas de matemática, pues lo van a mirar el folio y se van a aburrir. Oh, madre mía, tengo que hacer eso. Pero se dice para ellos que los problemas de matemática están dentro de una caja, pues se van corriendo a los problemas de matemática, ¿vale? Solo porque los problemas están dentro de una caja. Lo que rompe el modelo académico y la estructura de una clase. Entonces, cualquier objeto que lleve a la clase, pues va a hacer con que los alumnos se impliquen más. Y uno de mis objetos que llevo a clase son los animales. Cada equipo de trabajo pues tiene un animal correspondiente, ¿vale? Y yo utilizo los animales principalmente para organizar. Pues vamos a empezar con los dinosaurios. Hoy van a trabajar el dinosaurio, el tigre y la jirafa. Entonces ellos se ubican a través de la organización. Pero para ellos les llama mucha atención ser un equipo de animal y tener un animal en la clase.
Aquí está la caja, ¿no? Que una de las actividades que ellos tienen que hacer para poder hacer la actividad, pues tienen que conseguir dentro de la caja. Entonces ellos quieren hacer la actividad solo porque tienen que meter la mano dentro de una caja. Si yo tuviera enseñado a ellos a hacer la actividad hablando, no haría con tanta motivación cuanto tener que meter la mano en una caja para coger la actividad. Los animales, como lo he dicho, pues los animales traen para ellos pues un sentimiento de equipo, ¿no? Y les gusta mucho tener a sus animales. Y ellos empiezan a utilizar después los animales después de la clase para hacer los grupos de WhatsApp. Entonces se queda en el grupo de WhatsApp, se queda el equipo pollito, el equipo panda, y en fin, yo veo que eso pues lleva para ellos un sentimiento de amistad y de equipo, ¿no? Y no es por tontería que un equipo de fútbol tiene su nombre de equipo y que una camisa pues represente una cosa tan fuerte. Y un poco que los animalitos cumplen eso, de enganchar, de hacer la unión de los estudiantes. Y el segundo secreto es, sin duda, el afecto, el cariño, la atención a los alumnos dentro del aula, ¿no? Siempre tratar ellos dejando ellos tranquilos y con seguridad de pase lo que pase, pues ellos no van a tener un docente que está allí para juzgar, sino que para ayudar. Entonces, aquí tengo una foto de un alumno que después que ha terminado la clase, pues ellos se han comprado ese equipo, se han comprado todo, era un equipo de 6 chicos, se han comprado todo el pijamita de panda, ¿no? Para estar en todo igual y seguir siendo el grupo panda. Entonces, el afecto y el cariño también es una forma de enganchar a los estudiantes. Y voy a terminar mi exposición con lo que me ha enseñado el payaso, ¿no? Que no importa si usas o no la nariz de payaso para realmente ser un payaso, ¿no? Entonces no importa los recursos que va a utilizar para tener tus alumnos implicados. Lo importante es la verdad y la autenticidad de lo que estás haciendo, no olvidando que todas esas estrategias tienen que estar impregnadas de contenidos que sean significativos para cambiar y mejorar una sociedad o para ayudar que tus estudiantes sean mejores profesionales. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Nos hemos avanzado un poquito en las exposiciones. Voy a iniciar con alguna pregunta para nuestros conferenciantes, nuestros invitados, el debate, y a partir de ahí, si os parece, vais interviniendo cualquiera que queráis de la sala. Me quedan claros, y yo creo que todos queremos extraer esos principios personales que nos puedan servir, ¿no? ¿Qué obstáculos has encontrado, Gaby, hasta llegar hasta aquí? Precisamente, quizás por este reconocimiento que es el que te hace estar aquí, en esas imágenes de docencia que has ido aplicándolo. ¿Ha habido obstáculos en el camino? No de tu vida, sino de la última experiencia. ¿O ha sido un curso que ha ido fluyendo? Muchas veces, cuando hablamos de esa oportunidad que decíamos al principio, podemos estar hablando de que es el momento exacto, es el entorno, el contexto, es la materia oportuna y a lo mejor más amable para los estudiantes, es el tipo de estudiantes de ese año, no lo sé, o no. O por el contrario, supuso un reto inicial para ti que al final ha podido desembocar en un resultado como este. Vale, pues por supuesto obstáculos siempre existen, ¿no? Porque estamos trabajando con componentes vivos que son los estudiantes, y a veces planificamos una clase, pero tenemos componentes externos que, por ejemplo, a veces hay un partido de fútbol y ellos están ansiosos para ir a su casa. Entonces las clases siempre son una sorpresa porque los alumnos no son objetos
que están parados y que van a hacer exactamente como hemos planificado. Entonces tenemos que entender que el contexto externo, las circunstancias, pues siempre van a influir en nuestra clase. La cantidad de alumnos, el horario de la clase, si es una clase que es un martes o sea una clase un viernes, pues todo eso influye, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de estar trabajando hace 6 años con la misma asignatura y he tenido la suerte de a cada año pues identificar los obstáculos y mejorando. Creo que ahora, después de 6 años, tengo muy pocas cosas para cambiar porque casi todos los obstáculos ya he ido identificando y considero que está casi bien, pero si yo tuviera que cambiar a cada año a una asignatura, pues sí que tendría más obstáculos, porque necesitamos diseñar, probar, implementar y volver a implementar, y todo eso necesitamos repetir. Entonces, a partir del momento que un docente va para una asignatura y después cambia para otra, pues no tiene esta oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que he tenido la facilidad de trabajar con la misma asignatura. En efecto, gracias Gaby. De hecho el programa nos anima, ¿no?, a que lo hagamos todo de forma pausada, lenta, constante y vayamos creciendo en esa oportunidad que has tenido de ir trabajando sobre la misma asignatura. Y sobre todo, poco a poco, ¿no? Porque es un proceso. Perfecto. Pablo, me dirijo a ti. ¿Qué características, o bueno, existen habilidades innatas en el docente para llegar a obtener esos resultados? Bueno, hombre, negar que exista alguna habilidad innata sería injusto, ¿no? En el sentido de que, bueno, sobre todo la mayoría de nosotros tenemos cierta vocación, ¿no? Y esa vocación va ligada muchas veces a la necesidad, ¿no?, de transformar todo aquello que tiene que ver con el cotidiano pedagógico, pero para que repercuta en el bienestar de nuestros estudiantes y sobre todo en el desarrollo de un aprendizaje absolutamente significativo, ¿no? Que al fin y al cabo eso es lo que nos importa, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tiempo y con los resultados va uno reforzando esas características o esas habilidades innatas, ¿no?, que uno tiene, ¿no? Yo siempre digo, yo utilizo el teatro porque a mí es un recurso que me viene bien. El recurso no es bueno ni malo per se. El recurso es bueno o malo si a ti te sirve y si tú lo puedes aplicar a tu asignatura. Y sobre todo, si te sientes con habilidades para aplicarlo, porque hay gente que desarrollan metodologías que a mí me parecen fantásticas y muy interesantes, pero que no me veo aplicándola en el aula. Tal vez porque no me terminan de convencer, tal vez porque no casan suficientemente con mi planteamiento pedagógico, tal vez porque yo no me ubico o no me encuentro desarrollando ese tipo de actividades, ¿no? Y creo que cada uno en ese sentido tiene que ser capaz de ser autocrítico, con uno mismo, evaluarse, reconocerse y descubrir qué tipo de docente eres, a qué tipo de estudiante quieres educar, qué le puedes aportar en función de lo que necesita y, sobre todo, qué cosas puedo llevar a cabo atendiendo a esas habilidades personales que tengo y, sobre todo, a ese componente pedagógico, ¿no?, que es la base fundamental para justificar todo el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Por tanto, las características personales de cada uno de nosotros creo que nos ayudan o nos tienen que ayudar a decidir el tipo de pedagogía que ejecutamos o que desarrollamos, ¿no? Y bueno, negar que efectivamente hay un componente personal en todo esto es absurdo, ¿no? A veces yo no cuento chiste en clase, pero porque se me da muy mal y para uno que cuento no hace gracia. Entonces ya opto por no contarlo. Hay gente que le va muy bien, que engancha al alumnado, ¿no? Me decía un profesor de historia que estoy hablando de Juana la Loca y tal y no sé cuánto, o de la reina Isabel de Portugal y tal y no sé qué, y de pronto empiezo con un chiste al hilo y rápidamente los engancho. Bueno, bendito sea, si a ti te funciona ese recurso y tú tienes esa habilidad para posibilitar captar la atención del alumnado, pues estupendo, ¿no? Pero yo creo que a veces nos empeñamos por utilizar recursos o por aplicar planteamientos metodológicos que no terminan de ligar ni con tu forma personal de ser, ni con el tipo de planteamiento pedagógico en el que tú te quieres amparar, ¿no? Muchas veces cerramos las puertas a determinados planteamientos pedagógicos porque pensamos que en función de lo que se dice y mi personalidad o mi vida política o mi vida tal o cual
bueno, a veces tenemos que romper esas barreras también, ¿no? Oye, esto se hace en derecho. Bueno, pero yo soy bióloga, a lo mejor te puede funcionar alguna estrategia que hagas, ¿no? O sea, yo estoy hablando de la pedagogía de las manos, de construir un objeto. ¿Cómo serías capaz de probar un día concreto en una práctica de hora y media, invitándole a crear a un alumno tuyo un objeto concreto al hilo de algo que has explicado previamente? Y después lo somete a prueba. O sea, que te cuenten qué han construido, con qué criterio, qué materiales han utilizado, porque han buscado los materiales, han seleccionado la información, y finalmente que te describan qué hay detrás de ese objeto. Lo mismo nos sorprendemos. O sea, es un poco buscar a veces cómo podemos transferir todo esto a nuestro ámbito. Detrás de esto, de la creación de estos objetos pedagógicos, hay mucho, por ejemplo, también del movimiento de poesía visual y experimental, ¿no? Es un movimiento muy interesante donde las personas que construyen representan una realidad de una manera tangible, que se puede tocar, que se puede palpar, ¿no? Y a veces, bueno, pues son recursos que yo he aplicado en una asignatura como Historia de la Educación, que ya veis, yo os contaba que mi enseñanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje que yo sufrí tenían que ver con eso, con que sacábamos 3 manuales así de gordo de la biblioteca. La profesora llegaba un día con un acetato, ponía 8 renglones, 8 guiones y decía, tenéis que completar desde la página 43 hasta la página 86 estos 8 puntos. Y esa era la clase, no consistía en otra cosa. O sea, me parece lamentable, porque yo tampoco soy tan mayor, que soy del 81, quiero decir que no hace 40 años que sufrí esa docencia, ¿no? Pero, oye, se pueden hacer muchas cosas al hilo de tu propia personalidad, ¿no? Hay que buscar el hueco en función también de tus propias características, ¿no? Personales. Gracias, Pablo. De hecho, nos responde, yo creo, una duda que tenemos sobre qué característica tiene que elegir, o sea, tiene que tener la elección del método, ¿no? Y es verdad que tiene que ser personal y tiene cada uno que irlo incorporando a su propia práctica. ¿Alguien de la sala? No. Sí, no, puede venir. No. Que no sé si yo o podéis hablar así. Andamos la mitad del camino cada uno. Pablo, es que de pronto, hoy hablando, en la última sesión, hablamos un poco de lo que tú comentas, ¿no? De que en función de tu personalidad, de la asignatura, porque lo que presentaba Gabriela, yo digo, joder, está chulo, pero en mi asignatura sería muy difícil, yo, de momento, ¿no? Por lo menos en esa parte, ¿no? Y de pronto me he acordado de una persona que me sorprendió muchísimo hace muchísimos años, y ya se la propongo a Rafa para que la traiga el año que viene. Curiosamente, los químicos físicos parece que hacen cosas muy raras, y de hecho este hombre es fantástico, se llama Rosendo Pou, está en la Universidad de Valencia y tiene un teatro que se llama La química es puro teatro, el teatro es pura química, y hace cosas, y ya os digo que la química física es de las que tela, es decir, es tela de aburrido eso, lo hace con teatro. Y tiene un premio del Consell de allí, de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, me ha resultado muy curioso, y termino, que cuando tú haces teatro, que además involucra a personas mayores, eso en mi asignatura imposible, habría cosas que podría hacer, ¿no? Pero me resulta muy curioso porque a veces pensamos, los que somos químicos, que solamente los que sois pedagogos y los que sois de ciencia de la educación podéis hacer estas cosas tan raras. Y entonces yo digo, estos tíos están locos perdidos, ¿no? Y evidentemente alguna de las cosas que tú haces yo no la podría hacer. Pero simplemente pongo encima de la mesa un compañero que da clases en la universidad, que es químico físico, que hace teatro en sus clases, y que un compañero ya jubilado me dijo que le dieron la plaza de titular de universidad frente a otro investigador por su docencia, por la presentación que hizo de su modelo docente y de lo que iba a hacer. Y la verdad es que sí, que vino un día a dar una conferencia y hizo una analogía entre una ensalada y la química, y empezó allí a mezclar todo, y fantástico. Entonces, el teatro tuyo me resulta muy curioso, muy interesante. Es verdad que yo no sé muy bien
¿cómo pones tú, y ahí vendré una pequeña pregunta porque tú aportes, qué rol le das tú a los alumnos? Y casi me ha sorprendido mucho qué rol le das tú a los abuelos de los alumnos, ¿no? Porque está curioso, está bonito. Gracias. Gracias por tu pregunta y sobre todo por compartir este tipo de experiencia, ¿no? Sobre todo le hacía Begoña la pregunta a Gabriela, ¿no? De los miedos y la fobia y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pasamos muchas veces los docentes por etapas complicadas cuando estamos descubriéndonos, ¿no? Como docente, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿Esto me va a funcionar? ¿No me va a funcionar? ¿Esto lo aplica tal profesor en tal área? Pero ¿y si yo lo intento a ver cómo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? A veces es satisfactorio pues ver y comprobar cómo en asignaturas o en materias que aparentemente no se prestan mucho a determinadas cuestiones, ¿no? Porque parece que en pedagogía todo vale, en pedagogía todo es posible, y bueno, en pedagogía todavía hay gente que te lee un papel amarillo y, vamos, quiero decir que no penséis que en pedagogía todo el mundo hace mucha innovación, ni muchísimo menos. Y tampoco quiero decir que la innovación sea buena per se, porque hay gente que pretende innovar y, bueno, mejor que apaguemos y nos vayamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hacemos un mal uso de la innovación y por tanto no se vende bien, ¿no? O asignaturas que cuentan que hay que hacer para innovar, pero que a la misma vez lo está contando de una manera absolutamente magistral, ¿no? Entonces, muy gratificante, sobre todo para quienes luchamos por justificar, porque yo siempre me veo en la obligación de tener que justificar lo que hago, el sentido que tiene lo que hago, el fundamento pedagógico que hay detrás de lo que hago, ¿no? Y yo cuando preparaba esta ponencia, lo primero que decía, bueno, voy a contar lo que hago, pero tengo que decir que esto no surge de una tarde que me tomo un gin tonic y me pongo a pensar a ver si voy a innovar de una manera o de otra, ¿no? Hay muchas horas de reflexión detrás de todo esto, mucha aplicación previa, muchos errores, ¿no? Yo creo que yo llevo desde 2010 intentando poner en marcha este planteamiento metodológico, desde 2010. Y desde 2010 hasta ahora creo que podría ser un paper interesante poniendo de manifiesto qué cosas ha ido cambiando, qué cosas han ido evolucionando y qué resultado ha ido dando. Esos cambios que yo he ido introduciendo en toda esta manera de proceder y de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, es súper gratificante conocer. Y además lo considero muy meritorio que en ámbitos como ese, ¿no? La física química, pues sean capaces de hacer cosas innovadoras y que repercuten, sin duda ninguna, en una mayor significatividad, ¿no? En cuanto a desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel didáctico universitario. Hola, buenas. Estoy aquí. Soy Daniel Serrato de la Universidad de Sevilla, de Facultad de Filología. Antes que nada, dar la enhorabuena a Pablo y a Gabriela, que ha sido un placer escucharlo, es un privilegio tenerlo en nuestra universidad. Y también dar la enhorabuena a toda la organización, a Rafa y a su equipo, por haber traído conferencias tan interesantes, también la del primer día. Y claro, me alegro de haber escuchado, haber visto que alguna de las técnicas que utilizáis también en parte la utilizo en mi clase. Entonces, por ejemplo, por lo que se refiere a Pablo, me ha parecido, por ejemplo, muy interesante todo lo que trabajar con mano, el intercambio generacional, involucrar la familia, también toda tipología de actividad. Y también yo estaba pensando un poco, reflexionando, apuntado algo, que también como profesorado es importante poner retos al alumnado, pero también ponernos retos, un poco salir de esta zona de confort, como comentaba, y también ponernos en juego, como lo hacéis claramente en vuestra clase. Entonces, para Juan Pablo tenía una pregunta que he visto que trabaja, por ejemplo, con autores como Rousseau, que él tiene el Emilio, que es un texto importante, pero que tiene también una parte, sobre todo lo que tiene que ver con la educación de la mujer. Preguntarle un poco cómo lo trabajan, si lo trabajan con perspectiva de género, si hay alguna metodología especial para tratar alguna cuestión, porque dice cosas, por ejemplo, tremenda sobre la educación de la mujer. Y para lo que se refiere a Gabriela, me ha gustado mucho también la metáfora del payaso, que ha explicado al principio, no sé cómo va su conflicto con los payasos, pero creo que también le quería aconsejar, también lo aconsejo a Rafa, una payasa que en cambio es muy buena, que se llama, también a todo lo demás, se llama Virginia Imaz,
que de País Vasco trabajaba también en el Circo del Sol, que ella participa en muchos congresos, en nuestro congreso, en nuestro grupo ha participado mucho. Ella hace un género que se ha inventado, creo ella, que se llama clown-clusiones. Entonces ella va escuchando, porque ella también es filóloga, participa también en congresos de médico, de física, de química, va escuchando la conferencia y al final un poco va resumiendo en plan cómico toda la que son clown-clusiones. Y también lo que comentaba, lo del objeto que decía Gabriela, me parece muy importante. Yo también he trabajado más que con los animales, con la verdura, y esto me ha funcionado muy bien. Yo dando clases de idioma o metodología, eso de traer objetos un poco raros, un poco que salgan de lo normal, le ha llamado mucho la atención, han salido cosas muy, muy buenas. Además, enhorabuena una vez más. Discúlpame, pero cuando has nombrado alguna autora que no me he enterado. Ah, Rousseau, vale. Ah, perfecto. Genial. Vale. Que lo has vinculado con perfecto, muy bien. Bien. Precisamente nosotros intentamos trabajar también en la asignatura, y digo intentamos porque lo hacemos colaborativamente también en equipo con otras profesoras. Yo trabajo con profesoras que son especialistas en educación y género, y justamente al hilo del trabajo que hacemos también en el Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación, de aquí de la universidad, pues estamos especialmente sensibilizados en trabajar esa dimensión, ¿no? Y sí, efectivamente, Rousseau, que era realmente un misógino a todos los niveles, pues es una oportunidad excelente para empezar a hablar de coeducación, porque de hecho una de las variables que nosotros en esa rúbrica evaluamos cuando el alumno hace el teatro tiene que ver con la capacidad que el equipo ha tenido para convertir la obra en algo coeducativo, ¿vale? Entonces sí, es una dimensión también que se incluye, porque a través de esa rúbrica intentamos evaluar todo lo que tiene que ver con lo competencial. O sea, a mí una cosa que me frustraba mucho era que yo solamente evaluaba contenidos y no encontraba fórmulas para evaluar tantas competencias que trabajamos a nivel docente en la cotidianidad de una asignatura, ¿no? Y entonces, justamente tenemos en esa rúbrica, al hilo de los 4 elementos que evaluamos, o sea, evaluamos qué se hace a nivel de maleta, qué se hace a nivel de cuaderno, qué se hace a nivel de guión teatral y, sobre todo, qué es lo que se hace a nivel de guión, a nivel de contenido. Que ese apartado solo lo evalúo yo. Los 3 primeros los evaluamos los 5 miembros del tribunal, porque entiendo que tienen criterio suficiente y lo trabajamos durante todo el curso para que así ocurra, y la parte de contenido, lo conceptual, solamente lo evalúo yo, ¿no? Y bueno, esta pregunta suele salir mucho siempre, ¿no? Son súper exigentes a la hora de evaluar ese trabajo, porque trabajan mucho precisamente. Entonces, siempre se ponen como referentes. Oye, esto no está bien trabajado porque yo he trabajado 4 veces más, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y el tema de la perspectiva de género lo trabajamos, vamos, casi en todas las sesiones de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, si invitamos abuelos y abuelas, pues vienen siempre 2 abuelos y vienen 2 abuelas. Tenemos en cuenta siempre la paridad en ese sentido. Si en fotos aparecen hombres y aparecen mujeres, siempre tratamos de traer a colación los testimonios de hombres y mujeres para que puedan contrastarse todo eso. En los objetos de la escuela igualmente, ¿no? No tienen voz, pero toda esa cuestión del género está ahí impregnada, ¿no? Y la tratamos siempre de vincular. O cogemos manuales escolares de las épocas que estamos estudiando, franquismo, república, etcétera, etcétera, y analizamos, ¿no? Todo ese sesgo del género que está patente, que está visible y que de alguna forma ellos también lo exteriorizan, no solo en el cuaderno de manera crítica, sino en la propia representación teatral también, ¿no? Y bueno, este último curso, no, porque he estado con lo de la convocatoria de recualificación en la Complutense todo el curso, que por cierto ha sido también muy interesante poder trabajar en algunas clases puntuales con actividades de este tipo, con alumnos que no son míos. He podido sacar nuevas conclusiones también que me han parecido muy útiles para llegar a mejorar determinadas cosas. Y efectivamente hemos trabajado en un proyecto muy interesante de poner voz a las grandes educadoras de la historia, porque el temario está muy sesgado, hay mucho personaje masculino, algunos personajes pues con cierto sesgo machista, pero yo creo que es bueno traerlo a colación para poner de manifiesto efectivamente todo eso,
porque el siglo XVIII fue siglo de oro de la razón y de las luces por excelencia, y la obra es magnífica a nivel pedagógico en muchas cuestiones, pero el libro quinto, dedicado a la educación de la mujer, pues era un auténtico despropósito, ¿no? Y entonces tomamos conciencia de la necesidad de mirar a ese pasado de la educación desde el presente con un posicionamiento crítico y trabajar de manera asertiva, aplicándolo en las actividades que hacemos, para que de alguna manera se pueda transferir al futuro con el alumnado con el que van a trabajar, ¿no? Esa era la idea. Yo no tengo que contestar nada, ¿no? Hola, buenos días. Soy Ruth Rubio y yo doy clases en la Facultad de Derecho y bueno, he tenido un poco el privilegio de dar clases en Sevilla, pero también en Nueva York, en Florencia, en muchos contextos distintos. Y entonces vengo a esto pues un poquito con la frustración de encontrarme una serie de limitaciones que me impiden hacer y experimentar y traer cosas que yo he usado en otros sitios a estos contextos, y quería ver cómo la habíais navegado vosotros. La primera limitación serísima con la que me encuentro yo es el espacio físico con el que tengo que trabajar. Mis aulas son así. Mis aulas impiden sentar a los alumnos mirándose de frente a hablar unos con otros. Eso hace casi imposible el 90% de los ejercicios que habéis descrito. Entonces, no sé si tenéis alguna... Yo, por ejemplo, he logrado pues replicar un hemiciclo, ¿no? En clase tuvimos el año pasado, pues repliqué el debate constituyente que hubo en la Segunda República acerca de la conquista del voto femenino, y eso funcionó porque era un hemiciclo. Pero en cuanto me tengo que poner a hacer cualquier otra cosa, me encuentro con esa limitación enorme. Y otra, por supuesto, es el número de los alumnos. O sea, yo me veo incapaz de aplicar muchas de estas metodologías con clases de más de 100 alumnos, teniendo además que seguir escribiendo, que seguir haciendo todas las otras cosas que tenemos que hacer y que se nos evalúan por hacer y que además entiendo que son propias de la carrera universitaria. Entonces, esas son dos retos y dos limitaciones enormes, y a mí me gustaría que habláramos, que reflexionarais conmigo un poquito acerca de cómo habéis superado, si habéis enfrentado esos retos y cómo los habéis podido superar. Y luego, una última pregunta. Claro, el tema es cómo enganchar al alumno desde donde está el alumno, pero tampoco tengo yo la intuición de que esto deba ser simplemente servir a las necesidades del alumno tal y como él las percibe en ese momento o ella las percibe en ese momento. Me explico, veníamos hablando con Juan Pablo. No, la clase magistral no, tú te grabas un vídeo y que se lo escuchen. O yo, por ejemplo, les digo textos, porque por ejemplo en Estados Unidos es siempre, cuando son grupos pequeños, vienen con sus artículos leídos y a raíz de eso montan la clase. Entonces yo les digo, esto es como funciona, pero la gente no lee, ya no lee. Entonces, ¿cómo hacer para enganchar al alumno, pero por otro lado no renunciar? No, la clase magistral no, porque ya no tienen esa atención que necesitan para seguirte. Pero por otro lado, yo tampoco creo que sea bueno colectivamente y sistémicamente que dejemos de tener esa capacidad de atención o que dejemos de tener la capacidad de lectura. ¿Cómo navegar ese dilema entre darles a los alumnos del siglo XXI ese pildoretazo en 30 segundos a los que están acostumbrados, esa gratificación inmediata a la que están acostumbrados, pero al mismo tiempo no seguir replicando algunas de estas dinámicas que nos parecen perniciosas para el conocimiento y para el aprendizaje profundo? Esas serían mis cuestiones. Gracias. Vale. Bueno, en relación a las clases, sí, yo tengo problemas. Hay una asignatura que yo doy clase y ella está justamente así con esa composición, ¿vale? Yo trabajo con las alumnas de infantil y nosotros tenemos que producir proyectos, rincones y experimentos, y las clases son así. Entonces, una cosa que yo hago con ellas es que ellas tienen que traer el material para la clase, nos encontramos en clase, explicamos lo que vamos a hacer y todo eso, y después les doy un tiempo para ellas y ellas van a trabajar o en el patio o en el pasillo, ¿vale? Y después tenemos un acuerdo de hora y ellas vuelven a la clase. Es una solución que podemos hacer. Y
en relación a los textos, ¿no? Sí, realmente nuestros estudiantes vienen sin ganas de leer, sin saber interpretar, sin saber investigar. Entonces nosotros tenemos que hacer un poco ese proceso de enseñar, ¿no? Ellos, por ejemplo, mis alumnos, pues yo necesito que ellos aprendan a ser docentes de ciencias y ellos tienen que saber qué hace un científico, cómo hace sus artículos y todo eso. Una de las cosas que yo hago es que ellos tienen que leer un artículo científico. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Pues primero aprendemos sobre el método científico, después yo doy para ellos una tabla explicando qué es una conclusión, qué es una referencia, qué es una cita, y pido para ellos buscar un artículo científico que a ellos les parece interesante, que tenga que ver con la asignatura y la carrera de ellos a través del título, y ellos tienen que colorear, por ejemplo, dónde están las citas, dónde están las referencias, dónde están los problemas, dónde están las conclusiones, dónde están el método de investigación, ¿vale? Entonces, pues es complicado querer solicitar a los estudiantes que lean, que hagan investigaciones, que sean críticos, sin ellos tener ese entrenamiento y esa oportunidad. A mí no me gustaría hacer eso. A mí me gustaría que mis estudiantes llegaran en clase, pues yo digo, vamos a leer un artículo y hacer una discusión, y que ellos hicieran eso de maravilla. Pero esa no es la realidad, entonces tenemos que trabajar con la realidad que tenemos, ¿vale? Solamente una apreciación. Quizás sea interesante mandar un tipo de tareas que requieran esa lectura previa obligatoriamente, ¿no? Porque claro, yo ponía el ejemplo de elaborar el objeto de los 5 libros del Emilio. Si el alumno no se ha leído eso no puede elaborar el objeto, o sea, no puede seguir avanzando. Entonces tenemos que buscar fórmulas para obligar a leer, ¿no? Yo una actividad que hago a veces también muy interesante tiene que ver con que les obligo a crear en clase durante 45 minutos para leer, clase práctica, y 45 minutos para elaborar un póster relacionado con las principales máximas pedagógicas de un determinado autor, su obra y sus principales características a la hora de educar a un niño, ¿no? Entonces, 45 minutos leen y 45 minutos elaboran el cartel. Y ahora les obligo a que salgan a la calle, cuelguen, por ejemplo, en una parada de autobús el cartel y se graben contándole a 3 o 4 personas de la calle ese contenido. Y al día siguiente vemos las grabaciones. O sea, tenemos que buscar la fórmula para que finalmente terminen interiorizando y aprendiendo lo que tú quieres que aprenda, ¿no? Y bueno, ya con el tema del espacio, pues imagínate, si yo encima de que tengo la dificultad de trabajar de esta manera en las clases, imagínate que también tengo que buscar lugares para las representaciones teatrales y para que vayan familiares y amigos y novios y novias, porque vienen allí toda la familia a ver el resultado de la obra final del teatro que llevan preparando durante 4 meses, ¿no? Con un esfuerzo inmenso, ¿no? Uno que viene para grabar, el otro que viene para aplaudir, la otra que viene para, ¿no? Y bueno, es complejo, ¿no? Pero bueno, esas dificultades son las de la vida cotidiana, que tenemos que ir lidiando forzosamente con ellas. Y bueno, no tiene que hacernos nunca pararnos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creo que hay que ir alternando una cosa con otra, ¿no? Y bueno, lo que decía ella, si podemos salir un día a la calle, o podemos ir a una biblioteca que está al lado, o podemos, o sea, buscar a veces también algún espacio que sea propicio para eso, ¿no? No lo podemos hacer todos los días, pero sí en momentos puntuales, y ya eso es algo también, ¿no? Y otra cosa, a veces para lectura de un libro es más fácil hacer con que cada uno del equipo lea un capítulo del libro y lo lea bien y con concentración, que hacer con que los 5 lean el libro entero, ¿vale? Entonces, infelizmente, a veces tenemos que fragmentar el trabajo para que cada parte sea hecha, que sea bien hecha, que a veces solo uno del equipo hace la lectura. Entonces son estrategias que tenemos que buscar y no es nuestra culpa. Estamos en una sociedad que es muy rápida, es muy tecnológica y... Una pena tener que concluir aquí. Toma la palabra Rafa Esporla. Perdona, una última pregunta que lleva aquí esperando un tiempo y ya cerramos, lo siento. Gracias. Yo soy José Carlos Carmona, de la Facultad de Educación también. Yo veo que tenemos unas visiones, cada uno según la universidad que ha vivido, ¿no? Yo primero estudié Derecho, luego estudié la carrera de Filosofía Pura
Y claro, la sensación para mí es que la universidad es una cosa muy seria, es una cosa muy intelectual y estaba contento. O sea, yo he vivido cada año de estas dos carreras con un placer enorme dentro de la densidad de lo que estudiábamos y a mí, claro, cuando yo escucho estas propuestas que hacéis, yo ahora doy clase de historia, ¿no? En fin, que tampoco es que sea... Y yo cuando veo... estos planteamientos que hacéis, me da la sensación un poco de que infantilizamos la universidad. Yo creo que haría falta una reflexión. Por supuesto, quizás yo soy el que está equivocado, yo tengo 60 años, soy de otra generación y a lo mejor todo esto me parece, y también por el bagaje de haber estudiado esas dos carreras tan serias, ¿no? Pero también me imagino a un cirujano ocular que cuando ve estas docencias, o sea, profesor de cirugía ocular, que cuando ve estas docencias, pues dirá, bueno, yo tengo que dar una materia específica, muy concreta, se tienen que preparar mucho, tienen que estudiar, se tienen que sentar y yo no sé si es que estamos empezando a tratar a los alumnos como si fueran clientes a los que queremos seducir o no sé, yo a mis alumnos los trato con la responsabilidad madura, pero que quizás estoy equivocado, ¿no? De decirle, oye, si os interesa estáis, si no os vais y nos vemos en el examen y vosotros sabéis qué hacéis con vuestra vida, ¿no? Porque yo no soy vuestro padre, no soy vuestro payaso, no soy vuestro... Y aún así yo soy una persona simpática, doy buenas clases, la gente me quiere, o sea que no tengo problema con eso, pero me parece que deberíamos de hacer una reflexión general de qué universidad queremos y qué universidad queremos hacer. Yo entiendo que podemos intentar facilitarle las cosas, pero también esto es un lugar serio. Aquí se aprenden materias que si luego no las dominan, o sea, que no es cuestión de hacer una maletita sobre derecho procesal, ¿no? La cuestión es, te tienes que saber esto porque si no tu cliente se va a arruinar, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos hacer una reflexión sobre todo esto. Y claro, los pedagogos andáis en el mundo, claro, dais clases, tú estás dando clases en infantil, ¿no? Para maestros de infantil. Entiendo que para maestros de infantil, pues claro, los niños no van a entrar en una reflexión sesuda, pero imaginaron clases de filosofía, cómo das a Heidegger haciendo maletitas, ¿no? En fin, me parece todo esto muy complicado. Pero porque yo tengo otro mundo en mi cabeza, o sea, yo también entiendo que la universidad es plural y es chulísimo que sea tan diversa, ¿no? Pero a la hora de plantearme yo una pedagogía, me cuesta trabajo intentar plantearme cómo aplicar estas cosas a materias que son serias y además de las que en principio los alumnos no saben nada. No puedo hacer debates, tal, porque es que tienen que primero saberlo para poder luego debatir, ¿no? En fin, que me parece todo muy, muy complejo, pero muchas gracias sobre todo por vuestra pasión, porque a mí me parece que al final lo mejor que puede hacer un profesor es dar su asignatura con pasión para que los alumnos se enamoren de ello, que es lo que yo intento hacer con mi asignatura. Gracias. ¿Puedo contestar rápido? Sí. No, es que tenemos que ser muy conscientes de que una cosa es lo que queremos y lo que tenemos, ¿vale? Entonces, a partir del momento que tenemos alumnos, por ejemplo, en el curso de Derecho o en Odontología, que ellos no están contentos y no están motivados, nosotros tampoco vamos a estar motivados en el aula y sin motivación no conseguimos aprendizaje, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer no es infantilizar, bueno, sino que buscar llamar la atención de los estudiantes para que ellos aprendan con motivación. Entonces, no es dejar de enseñar y no es no enseñar, sino que poner dentro de un globo pues las enfermedades que ellos tenían que atender dentro de un hospital o dentro de una clínica odontológica. Entonces, por ejemplo, pues poner para ellos una situación de que cada día ellos van a tener una sorpresa de una enfermedad o de un paciente o en fin, ¿vale? Entonces, cada grupo pues va hasta un globo y dentro del globo va a tener la sorpresa de qué enfermedad es y de lo que no es una cuestión de que ellos no lo van a aprender o no lo van a hacer. Simplemente vamos a estar dando la oportunidad de que ellos estén en clase un poco más motivados. Porque si ellos están desmotivados, ellos no van a estar en nuestras clases. Y ellos no están de nuestra clase, no vamos a garantizar un aprendizaje significativo, porque van a estar aprendiendo a través de la inteligencia artificial o de internet, ¿vale? O memorizando las cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que los que estén con nosotros dentro de clase estén motivados y estén aprendiendo de forma significativa a través de un proceso.
si no tenemos nuestros estudiantes en clase con nosotros, tenemos estudiantes que están siendo formados a través de Internet, a través de YouTube o ahora mismo a través de la inteligencia artificial, que es muy buena para algunas cosas y tampoco para otras. Y que cada uno que tiene que ser profesional y coherente de que, por ejemplo, mis animales no van a funcionar en un curso de Derecho. Entonces, en un curso de Derecho, el recurso podría ser nombre de bufete de abogados. En un curso de Medicina, ellos podrían estar separados en equipo a través de los órganos del cuerpo humano, ¿no? Y si te parece que el teatro de Pablo no te va bien, pues puedes buscar otra cosa, ¿no? Que la innovación no es una cosa estándar para todo el mundo. Detrás de algunas caras que se ven más hay mucha gente trabajando y yo creo que es de lealtad y de agradecimiento ponerle nombre a los que trabajan para que esto ocurra, pero no dar la cara, ¿no? Quiero felicitar y agradecer a mi compañero Curro, que coordina conmigo el programa de formación. Creo que hay mucho trabajo. Quiero agradecer a mis 3 estudiantes que han estado aquí trabajando y han estado entusiasmadísimos. Esto ha sido para ellos una actividad de contraste brutal. Brutal. Descubrir que hay profesores que están comprometidos con la docencia, que quieren cambiar y que no ven a los alumnos ni como enemigos ni como bichos raros, sino que, bueno, que hay que aprender a trabajar con ellos y tal. Están alucinados. Quiero también agradecer a 2 compañeras de Brasil que están aquí de estancia, que nos han ayudado mucho en este periodo. Que son 2 profesoras de 2 universidades de Brasil y que también están aprendiendo y compartiendo con nosotros. Bueno, a Tony, ¿dónde está mi amigo Tony, mi querido Tony? Nuestro doctorando que está trabajando en una línea de investigación vinculada al programa FIDOP. Bueno, y a todos, y a los 20, bueno, por supuesto Begoña, que ya la habéis visto, pero quiero más a los que no se ven, a los que no están, y a los 20 coordinadores de grupos de trabajo, 10x2, que en muy pocos días se lo han currado, se lo han trabajado y tal. Nada, a seguir trabajando. Para mí ha sido una jornada estupenda. En el grupo hemos trabajado de maravilla. Yo he notado en el grupo nuestro, y lo he comentado con algunos coordinadores, un elevar el nivel. O sea, creo que estamos ya discutiendo a otros niveles. No estamos todo el tiempo con el desahogo de los alumnos, de no sé qué. He notado una sensación de que la cultura que estamos creando, la cultura compartida que estamos creando está ya en otro estadio y bueno, muy satisfechos, muy cansados y deseando ahora de dormir y descansar, ¿vale? Nos vemos el año que viene, que vaya todo muy bien. Muchas gracias a todos.